Yo quisiera que usted me permitiera la oportunidad de dar gracias a Dios por estar nosotros aquí reunidos, unidos por un solo interés, nuestra niñez. Estamos aunando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la niñez panameña. Yo siempre parto con dos pensamientos cuando estamos en estos conversatorios académicos. Y con el primer pensamiento que quiero partir es del gran filósofo Voltaire, quien decía: no estoy de acuerdo con su señalamiento, pero daría hasta la última gota de mi sangre por defender el derecho que tiene usted de señalar. Para eso estamos aquí, para hacer nuestra presentación. Yo quiero hablarles del proyecto original que he realizado. Tengo 31 años de ser abogada. Me gradué muy pequeña, a los 22 años, de los cuales 25 años me he dedicado al área penal, específicamente menores y privados de libertad. Y producto de esa experiencia llevé a cabo este anteproyecto de ley que dejo plasmado desde el 2018 en un libro de texto. Yo quiero traerles aquí a una escritora muy famosa chilena, Gabriela Mistral. Permítame leerle el pensamiento que esta docente tenía sobre los niños y decía: muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él, nosotros, no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Es decir, que este es el momento. La coyuntura que se ha dado es el momento para actuar a través de una norma jurídica. Este conversatorio lo vamos a dividir en 5 partes. La primera es la estructura del Código Penal actual y sus debilidades. La segunda parte, reflexiones sobre la técnica legislativa. Lo que pasa es que en materia penal hay una técnica diferente a todas las demás. En derecho parlamentario lo establece. Tercero, propuesta del anteproyecto de ley. Cuarto, las innovaciones del anteproyecto de ley. 5, las fortalezas del anteproyecto de ley. La estructura del Código Penal actual y sus debilidades. Nosotros tenemos un título tercero en el libro segundo del Código Penal panameño que habla sobre los delitos contra la libertad e integridad sexual. El bien jurídico tutelado ahí ya evolucionó en la actualidad. En la actualidad hablamos de la indemnidad sexual, de la integridad sexual, y maneja 3 capítulos: violación y otros delitos sexuales. El capítulo segundo, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Y un capítulo tercero que habla de disposición común. El Código Penal y el Código Procesal Penal son 2 textos que no es solamente para los operadores de justicia, no es solamente para el abogado, son textos para la ciudadanía igual que la Constitución. ¿Por qué? Porque yo, ciudadano, tengo que saber cuáles son las conductas que el Estado me está prohibiendo porque está salvaguardando intereses jurídicos de la comunidad. Yo tengo que saber como ciudadano hasta dónde llega el
el control punitivo del Estado, hasta dónde el Estado puede ejercer un mecanismo de control social. Y tengo que saber también que si yo infringo esa norma, cuáles son las sanciones que yo voy a tener al respecto. Entonces tienen que ser textos legales que sean diáfanos, entendibles a cualquier persona, no solamente a un abogado. Eso es fundamental hoy día y siempre. Aquí, en delitos sexuales, cuando dicen y otros delitos sexuales, están involucrando estupro, están involucrando abuso deshonesto o acto libidinoso, pero eso lo sabe el abogado, y dentro del abogado generalmente, o aquel que ya tiene 40, 50 años de experiencia profesional, aunque no sea especialista, o el especialista en materia penal. Y así nos vamos sucesivamente. ¿Qué pasa con eso? Eso afecta al principio de legalidad, en una forma indirecta. Las reflexiones de la técnica legislativa. Fíjese, existe la técnica legislativa penal. Esa técnica legislativa penal se fundamenta en 4 aspectos básicos: la dogmativa jurídica penal, la política criminal, las garantías fundamentales y el impacto político. No tiene el mismo impacto una norma que habla de los derechos de autor con una norma de carácter penal. ¿Qué es lo que me dice esa técnica legislativa penal? Me dice que ese legislador o ese derecho parlamentario debe tomar en cuenta la norma, la dogmática jurídica penal. La estructura de la norma tiene aspectos básicos: título, capítulo, secciones, subsecciones, artículos, en otras ocasiones partes. Pero el derecho penal es evolutivo. La norma penal evoluciona en atención a los intereses de la sociedad. No puede ser esa estructura, esa técnica legislativa común, una camisa de fuerza cuando estamos hablando de materia penal. ¿Qué es lo que está diciendo esa técnica legislativa penal con la dogmática jurídica? Al momento que se estructura una norma jurídica penal, yo tengo que tener en cuenta proteger los principios que me maneja el derecho penal, que son principios internos y principios externos. En el principio interno, el más común, el principio de legalidad. ¿En qué medida la redacción de esa norma no me va a vulnerar a mí el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica? ¿En qué medida esa norma está protegiendo intereses y bienes jurídicos de los individuos, de la sociedad conformada por esos individuos y por ende del Estado? ¿Qué me dice a mí la dogmática jurídica penal en materia del tipo penal autónomo? El tipo penal autónomo como técnica legislativa penal es lo último que se está usando. Vemos Colombia, México, Brasil. Aquí lo expuso un experto argentino en la primera reunión que señalaba la colega Graciela. ¿Qué es lo que le dice esa dogmática jurídica penal en ese tipo penal autónomo? La corriente ahora, aun cuando tuvo su inicio en la década del 70, con Hans Kelsen, y el finalismo, traslada
la intención de la culpabilidad para la tipicidad objetiva que está en el precepto de la norma. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sencillo. El tipo penal autónomo, el que yo hable de que exista un tipo penal autónomo, va a depender de la intencionalidad con la que actúa esa persona, si inició con esa intención y toda su conducta se mantuvo con esa intención. Por eso ya no me la puede indicar solamente la forma como se llevaron a cabo los actos idóneos. Por eso es que ya mi tipo penal me puede advertir la intención con la cual actúa el individuo. Antes eso no lo tenía el código. Antes esa intencionalidad estaba en la culpabilidad, porque se determinaba a través de la realización de los actos idóneos. Y dice, hay que diferenciar en el delito agravado del delito circunstanciado. El delito circunstanciado obedece a tipos penales autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las agravantes que plantea ese delito constituyen aspectos que integran la conducta ilícita. Por eso no puede ir como agravante. El ejemplo más sencillo, que aquí se forma un cacareo, el feminicidio. El feminicidio no se puede considerar como un homicidio agravado, porque es un delito circunstanciado. Por eso que usted ve que Colombia, México, entre otros países, ya contemplan el feminicidio como tipo penal autónomo. No es, con los códigos, no podemos decir un resumen en 20 palabras, en 500 palabras, en 800 palabras, no. Porque aquí estamos manejando bienes jurídicos muy delicados. ¿Y qué bien jurídico más delicado que la niñez y todo lo que le afecta? Entonces, ¿qué pasa con los delitos de violación carnal en materia de menores o los delitos sexuales? Ese sujeto activo inicia con una intención directa de llevar a cabo la acción y no varía a lo largo del desarrollo de su comportamiento o de su conducta. No puede considerarse un delito agravado, porque no lo es. Es un delito circunstanciado, porque hay agravante específica para esa conducta, cuando el sujeto pasivo o la víctima es el menor. Eso es lo que me dice la técnica legislativa penal. ¿Y qué se lo da? La dogmática jurídica penal. Por eso es que ahora, en el derecho parlamentario de muchos países, cuando se va a diseñar normas jurídicas de corte penal, se hace con el penalista, para que se desarrolle esa técnica que le va a dar la experticia de la dogmática jurídica penal. Política criminal. En Panamá no existe un instituto de política criminal. El Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá no es un instituto de política criminal. La criminología le da insumos a la política criminal. ¿Qué tenemos nosotros aquí desde el 2006? Un decreto número 260 que establece principios rectores de política criminal y que son productos de compromisos internacionales que señalan los lineamientos que deben tener la normativa jurídica, y por eso es que vino la reforma y la creación de un nuevo código penal y código procesal penal, producto de esos principios. ¿Y qué decían esos principios? Hablaban de la protección de los derechos humanos, de la seguridad ciudadana, de la protección y medidas de prevención que protejan la vida,
la niñez, entre otras cosas. Hay que tomar en cuenta entonces esos aspectos. Hay que tomar en cuenta las garantías fundamentales. Y hay que tener en cuenta ese impacto social. Dentro de las garantías fundamentales, el menor constituye un interés o derecho difuso. ¿Por qué? Porque involucran bienes de doble titularidad. Ya no nos podemos quedar con el concepto de el medio ambiente, el interés difuso, porque no establezco con seguridad a quién va dirigido, no, ya ese concepto evolucionó. Y entonces tenemos que hay artículos en la Constitución 58 que me habla de ese interés que debo garantizar del menor. Tenemos un Código de la Familia, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que me elevan a garantía fundamental ese interés superior del menor, que es lo que pretende proteger esta normativa. Y el impacto político que eso ocasiona. Después que se estructura todo, ¿cuál es la aceptación que va a tener en la población? Por eso fue que en su momento, como bien lo dijo la colega Graciela, se analizó lo referente a la castración química, se estructuró y después se llegó al consenso que no era el momento político para llevarlo a cabo, por el impacto que tiene que tener la norma. Aquí lo que yo les acabo de hablar, el 59, fíjese, la ley regulará el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el interés social y el beneficio de los hijos. El interés social se busca el interés superior del menor, artículo 485 y 488 del Código de Familia, y el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. La propuesta de anteproyecto, ¿qué es lo que contiene? Contiene 8 capítulos. ¿De qué habla? Disposiciones generales, principios rectores. En materia penal y sobre todo en una norma penal no hay palabras ni términos que estén de más, porque lo va a aplicar el juez. El juez necesita tener la información clara, no hay que darle pie a vacíos. Después entonces hay sentencias basadas en leyes con vacío, y le comentaba yo al colega Tahuada, entonces dice, ese juez corrupto, pero es que él está actuando con las normas, con las herramientas que tiene, y las herramientas que tiene no son las mejores, porque todo queremos condensarlo, lo que tiene que ser más amplio, lo reducimos. Capítulo segundo, principios rectores. Capítulo tercero, derechos de los menores de edad víctimas de violencia sexual. Políticas públicas, un capítulo cuarto, de concienciación y prevención. Capítulo quinto, registro de abusadores sexuales de personas menores de edad. Capítulo sexto, disposiciones penales. Capítulo séptimo, disposiciones procesales. Y capítulo octavo, disposiciones finales. El título tercero, ¿qué se propone en ese título tercero? Establecer o denominarlo delitos contra la libertad e integridad sexual, con 2 capítulos. Un capítulo primero que nos hable de los delitos sexuales en personas mayores de edad. Sección primera, violación carnal.
Sección segunda, abuso sexual a personas mayores de edad. Sección tercera, explotación sexual comercial. Capítulo segundo, aquí viene el tipo penal autónomo. Eso es fundamental, porque el abuso sexual en personas menores de edad no es un delito agravado, es un delito circunstanciado. Eso lo tenemos que tratar de comprender. Eso responde a la técnica legislativa penal, que se fundamenta en la dogmática jurídica. Sección primera, violación carnal. Sección segunda, estupro. Sección tercera, actos libidinosos o abuso deshonesto. Sección cuarta, corrupción de personas menores de edad. Sección quinta, explotación sexual comercial a personas menores de edad. Sección sexta, pornografía infantil. Sección séptima, turismo sexual infantil. ¿Cuáles son las innovaciones del anteproyecto de ley? Introduce dos términos novedosos: indemnidad sexual e integridad sexual. Plantea los delitos sexuales en perjuicio del menor de edad como delitos penales autónomos, como tipos penales autónomos. Presenta, y hablamos en su momento cuando estábamos en las discusiones, se había presentado en otras instancias el que estas sean figuras delictivas que no prescriben. ¿Por qué lo analizamos? Lo estábamos analizando de cómo podemos nosotros, versus esa castración química, buscar una situación que se le pueda equiparar, sea diferente. Y en ese momento hablamos que había un diputado que había presentado tanto la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores, pero pienso que no pasó absolutamente nada al respecto. E igual también comentamos, pero ya lo teníamos incluido, sobre el registro de los violadores, porque en su momento hubo también una presentación que se quedó ahí. Igual contemplamos lo de la delación, los acuerdos de pena en materia de delitos sexuales donde el menor es víctima. Eso es imposible, inaudito que se lleve a cabo, y habíamos comentado en su momento que se habían presentado cosas al respecto, pero tampoco llegaron a término, porque faltaba ese otro elemento que se llama el impacto político de la técnica legislativa penal. Expone la prohibición de acuerdos de pena en materia de delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad, y el quinto aspecto era el registro de los victimarios en cuanto a la comisión de estas figuras delictivas. Fortalezas del anteproyecto de ley: pone en práctica la técnica legislativa penal fundamentada en la dogmática jurídica, en la política criminal e impacto social. Yo que quisiera traer a colación lo siguiente: en materia de los menores se ha estado trabajando muchísimo, pero no se le pone interés, porque eso no es taquillero. Resulta que ahora hay una coyuntura especial que pone el tema a la palestra. Yo comentaba con el colega, hay una gran cantidad de pedófilos ocultos y pederastas, y no se crea que es nada más el que sostiene relaciones sexuales con un menor de edad. Hay una conducta tanto del hombre como de la mujer, porque no solamente viola el hombre, viola también la mujer. Y siento yo, le decía al colega Tahuada, que si es aberrante la violación sexual que comete un varón, es doblemente aberrante la violación sexual que comete una mujer. Eso no lo puedo entender.
Y hay conductas, tanto en el hombre como la mujer, que marcan hacia dónde va. El hombre casquivano y la mujer casquivana. Ese es el primer paso. El primer paso. ¿Cuál es el comportamiento ético de ese individuo? Es cierto que la ética es etérea, pero llega un momento que se vuelve real en el comportamiento de esa persona. Yo sé que el abogado tiene contactos y que me puede ayudar en el nombramiento que yo quiero, y entonces ya yo voy y le digo que qué guapo está, y me levanto la falda y ya miro de una parte, miro del otro, si soy dama, y si es el varón, si fuera viceversa, él viene y me dice: doctora, qué guapa. ¿A dónde va? Ay, no la sacan a pasear. ¿Cómo va a ser una mujer tan elegante y no la atienden? Venga, que yo la invito a tomarse, no me puedo invitar a tomar unos tragos ni nada de eso, porque yo no tomo. Ni ando tampoco en esa línea. Pero es igual. Ya ahí se está denotando características específicas de esa persona. Y cuidado, puede esa persona incurrir en delitos sexuales, con connotaciones sexuales. Entonces, aprovechen. Esta coyuntura se debe aprovechar para presentar cosas de impacto. Porque si se va a presentar aspectos o propuestas de ley que no visualizan, que no evidencian un cambio, es mejor que dejemos el código como está. Todo el Código Penal requiere una reestructuración. Este es el momento. Yo no soy política. Solamente lo digo desde el ámbito de la academia y de la experiencia que he tenido en materia penal y procesal penal y de lo que he visto. Es solo una sugerencia. Es cierto lo que dice el licenciado Wong, que de aquí, de esta reunión, ya se debe tomar una decisión para ser presentada y no dilatar esto. Yo sentía la necesidad de traer a colación estas reflexiones. Yo no soy la que tomo la última palabra. Hay toda una estructura de personas que tienen mucha experiencia. Sin embargo, creo que debe tomarse en cuenta la postura de la técnica legislativa penal. Y si bien es cierto, la técnica legislativa que se maneja aquí en Panamá habla en cuanto a las leyes de modificación, que éstas deben ser utilizadas en la última condición, que es muy restrictiva, y que si se va a hacer una reestructuración profunda, debe diseñarse una nueva ley, pero es esa, una técnica legislativa en sentido amplio. Aquí estamos hablando de una técnica legislativa en materia penal. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.